Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Vida Astrología, yo soy Pablo y vamos a hablar de una posición que es muy interesante, que es Mercurio en casa 4. Vamos a prestar atención porque esta posición va a hablar de los pensamientos íntimos, de las raíces mentales, la manera en que se procesa la información desde el hogar. Vamos a ver algo que tiene que ver con la idiosincrasia intelectual, ¿no? Vamos a ver, recuerden que en este espacio, esta parte es la parte didáctica donde eliminamos todo y nos quedamos solamente con Mercurio y la casa 4. Entonces, la casa 4 es un espacio profundo, tiene que ver con nuestras raíces, representa el atavismo, esa idiosincrasia que traemos del hogar, el hogar donde nacimos, la familia, ¿no? Podríamos decir que la casa 4 un poco es, cuando hablamos de familia, es de la puerta de mi hogar hacia adentro y todos los que conviven conmigo. El pasado, cómo fuimos educados en nuestro hogar y todo lo que nos da una sensación de pertenencia a ese clan familiar. Cuando Mercurio, o sea, el planeta de la lógica, la mente, la comunicación, está en ese lugar, vamos a ver que ahí hay una, en general se vuelve, es un Mercurio más introspectivo, más hacia lo interno, tiende a buscar seguridad en lo familiar, en lo conocido, ¿no? Por eso también acá vemos que mucha memoria. Entonces, a ver, vamos a como ir viendo cada una de las partes. Primero, la mente ligada al hogar. Podríamos decir que esta persona, o sea, si tienes Mercurio en casa 4 es muy común que pienses desde tus raíces, desde tu lugar natal, ¿no? Memoria muy fuerte, sobre todo una memoria muy fuerte de la infancia, de los primeros años formativos. Recuerden que también Mercurio tiene que ver cómo aprendemos, ¿no? Entonces, esos años formativos, esos recuerdos de la infancia, esos recuerdos de los olores, tonos de voz, circunstancias, conversaciones familiares, ¿no? A ver, un ejemplo, es el típico caso que es una persona que recuerda muchas cosas de cuando era chiquito, ¿no? Entonces, no, tenía 5 años y pasó esto con el abuelo, tenía 4 años y en el comedor de la abuela que tenía, y puede describir el comedor de la abuela en la perfección, es como mucha capacidad de captar las cosas desde niño, ¿no? Captar su entorno. Obviamente el entorno familiar, ¿no? En la vida cotidiana podemos ver lo que esto se puede reflejar con una persona que reflexiona mucho sobre su pasado. Primero por una necesidad de ese Mercurio en casa 4 de entender. Mercurio es la lógica y necesita entender. Siempre donde esté Mercurio, Mercurio necesita entender, necesita ordenar, necesita que la información tenga una lógica estructural. Entonces, necesita entender la historia familiar, tiende a hablar sobre su familia, es un tema que le interesa, o sea, ¿no? Hay una especie de necesidad de comprender la dinámica entre las personas del hogar, entre todos los personajes, desde lo mental, pensar de cómo lo dijo, cuándo lo dijo, qué hay que hablar, qué no se puede hablar. Hay una búsqueda de armonía tal vez, pero desde el diálogo y la comprensión. Después podremos ver cómo es el estilo de pensamiento, el estilo de comunicación. A ver, Mercurio en casa 4, más allá del signo en que esté, nos puede dar una gran capacidad de inteligencia emocional, esto que se habla mucho últimamente, ¿no? Acá lo tiene por naturaleza, o sea, no es una persona que solamente puede pensar con la cabeza, sino que también piensa con el corazón. Hay una combinación muy fuerte ahí, muy estructural de razonar desde las emociones, aunque suene muy raro. Básicamente es que las emociones tengan un lugar en su forma de pensar. A ver, esta posición puede darnos dificultades para concentrarnos o para pensar con claridad si no se está emocionalmente seguro. O sea, no estás emocionalmente en un lugar cómodo, hablamos emocionalmente, y pensar se torna un conflicto. Entonces,
necesita intimidad. Esto es muy claro, ¿no? Un Mercurio en casa 4 maneja otros tiempos. No es un Mercurio que eh, tiende a ser más meditativo que de tomar soluciones o tomar decisiones rápidas. Entonces, para pensar con claridad necesita intimidad, necesita tiempo, necesita un espacio, necesita conectar lo emocional con lo intelectual, ¿no? Podríamos decirlo, a ver, de esta manera. A veces una persona que va a pensar mejor en la casa, en pijama o con una taza de té en la mano o en su rincón, en su sillón, va a tener más claridad para reflexionar ciertas cosas que en el ritmo que le marca el mundo externo. Si te cuesta, a ver, si te cuesta, cuando salís del entorno familiar, te cuesta pensar, te cuesta comunicarte, te cuesta ser suelto en todo lo que sean funciones mercuriales, ¿no? Funciones intelectuales de intercambio, este es un signo de que seguramente tengas este Mercurio en casa 4, ¿no? Es un Mercurio que necesita un entorno determinado para desarrollarse con mucha facilidad, mucha viabilidad. Por ejemplo, hacer home office para un Mercurio en casa 4 es excelente, es un lugar donde puede estar muy cómodo trabajando. Vamos a hablar de relación con la herencia mental, esto que decimos atavismo, esta herencia de idiosincrasia, de estructura mental. No hablamos de herencia de dinero, herencia física, sino que herencia de la forma de pensar. Entonces, acá nos va a hablar de la influencia de los padres en la forma de pensar o de la gente con la que se crió, de la familia. Hoy la familia no es solo papá, mamá. O sea, es mucho más, se ha abierto con el tiempo eso. Entonces, el hogar o la gente con la que compartió el hogar, ¿no? Y los que cumplieron el rol de familia. Entonces, puede dar un hogar con mucha comunicación, un hogar donde todo se habla, todo con mucha racionalidad, muy analíticos, incluso que haya como en el ambiente un estado continuo de criticar y sobrepensar las cosas. Y también es un entorno donde probablemente las palabras tenían mucho peso, mucho valor. ¿Por qué? Porque era la moneda de cambio, ¿no? Donde se decían un montón de cosas, se hablaba, se comunicaba, se intercambiaba, se razonaban entre todos. Entonces, si lo llevamos a la infancia, también podemos ver que se puede observar esto de que muchas veces, con un Mercurio en casa 4 tenías todo el tiempo frases que te dictaban como el camino, ¿no? Tenés que ser responsable, tenés que estudiar, no digas eso, haz esto así, no, eso está mal hecho, no, todo este tipo de como críticas, ¿no? Un tipo de mensaje constante, pero que se graba con fuerza. Entonces, cuando sos adulto, esto puede traerte a un lugar donde en un momento vas a necesitar revisar ¿cuáles de estos patrones o cuáles de estas palabras o de estas frases son realmente tuyas, las sentís tuyas? ¿Y cuáles fueron heredadas? ¿Fueron patrones de otros que te pusieron encima? Y esta pregunta tiene que ser hecha. Recomiendo que el que tiene Mercurio en 4 se haga esta pregunta. ¿Todo de lo que estoy pensando es realmente mío o fue una mochila que me pusieron a mí? ¿No? ¿Es algo que aprendí en casa? ¿Es algo que me enseñaron? ¿O es algo realmente que siempre pensé así? Es una pregunta muy interesante para hacerse. También vamos a ver desde otro punto de vista una gran capacidad para hablar desde lo íntimo, desde lo profundo, desde la vivencia personal, desde sus raíces. Entonces, pueden conectar bien con los demás. ¿Por qué? Porque tienen como una revisión de su historia personal, tienen memoria de su historia personal, tienen una mirada de su historia personal. Entonces, al mirar tu pasado, eso te hace como menos fantasioso, humaniza mucho ese trabajo que por naturaleza se da en Mercurio en casa 4. Entonces, esto lleva a tener gran contacto, ¿no? con otras personas. Esto en lo profesional, a ver, lo profesional, todo lo que sea profesión en la carta natal, son muchos elementos lo que marcan. No es solo un Mercurio en una posición, pero sí esta cualidad nos puede acercar a esta cuestión natural de
escuchar al otro, aconsejar al otro, que puede ser de un terapeuta, de un psicólogo, alguien que le guste toda la cuestión de novela familiar, biografía, del pasado, ¿no? Entonces, también da esto de personas que quieren trabajar desde la casa, eso que hablábamos hace un ratito, ¿no? El teletrabajo va bárbaro para estas personas, trabajo desde mi casa. Entonces, alguien con Mercurio en 4 va a disfrutar mucho más estando en su habitación escribiendo, investigando sobre la historia, puede ser sobre la historia de un país, puede dar historiadores, sí, obviamente, o sea, eso no es solo la historia familiar o la historia personal, se puede llevar a algo más grande. Pero lo que sí, en su intimidad se va a sentir muy fuerte y poderoso en esto de ordenar pensamientos, reflexionar a solas, le va a quedar muy bien, te va a quedar muy bien. Vamos a ver, ¿qué posibles desafíos trae esta posición? Toda posición también tiene sus retos, su forma de ser encarado, su forma de llevarlo a la conciencia. Uno de ellos es la tendencia a encerrarse un poco en el pasado, ¿sí? Puede ser que hasta nos lleve a esta cosa de todo pasado fue mejor. Cuando yo era chico, ¿no? Entonces, esto de pensar demasiado en lo que fue el pasado, en un momento bueno, lindo, agradable del pasado, en un momento bueno de la familia, o inclusive en una herida familiar, puede hacer que atrape a la persona en esa narrativa. O sea, un Mercurio en 4 nos puede atrapar en el gran conflicto familiar, nos puede atrapar así como en el mejor momento de la familia y querer que todo vuelva a ese momento, o en el peor momento de la familia y querer entender casi obstinadamente qué pasó. Entonces, acá es donde hay que saber de qué manera. No es que esto digo, ay, no, lo dejo. No, no, no. Lo suelto, no, es cómo lo llevo a la conciencia y qué hago con eso, porque siempre el tema de la conciencia es qué hago con eso. Naturalmente, o podríamos decir mecánicamente, nos lleva a una hipersensibilidad de que creemos que o el pasado fue muy malo, por eso mi presente es terrible, o que el pasado fue demasiado bueno y mi presente es todo el tiempo tratar de volver a ese punto. Entonces, ahí es donde hay que ver que lo que pasó fue importante en mi vida porque es mi historia, pero pasó. Si fue bueno, atesorarlo. Si fue malo, tratar de no solo sobreponerme, entender que siempre, tanto en lo bueno como en lo malo del pasado, es pasado. El presente es lo único que forja futuro. Entonces, me tengo que plantear dónde estoy yo parado hoy, hacia dónde quiero ir, y dejar como ese conflicto familiar o esplendor familiar que tapa mi presente. Entonces, acumular pensamientos y rumiarlos, guardarlos, sacarlos de la caja y volver a leerlos, no es por ahí lo más aconsejable. Es importante esta cuestión de combinar emociones, ¿no? Con la emoción de mi raíz, de mi fuerza interna con lo intelectual. Entonces, es importante encarar esto desde el corazón y sin miedo. A ver, entendiendo que todo lo que pasó fue interesante, fue importante, me forjó, bárbaro, listo, ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque no solo cuando hablamos de casa 4 hablamos de las raíces o de la familia donde yo nací o las raíces que tengo por mero hecho de nacimiento, sino que hablamos de casa 4 es también la familia que quiero formar, cómo la quiero formar, de qué manera quiero que sea mi familia y son las raíces que yo quiero generar. Ahí está el gran truco y ahí es donde empieza la conciencia a trabajar. Entonces, si lo miramos más simbólicamente, esa mente, ese Mercurio necesita echar raíces nuevas, a veces valiéndose de las que ya tengo, y a veces no, no siempre, no todo es blanco o negro. Entonces, acá el pensamiento no tiene que ser superficial, tenemos que buscar profundidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de seguridad emocional, necesita dónde apoyarse, nos vamos a apoyar en algunas raíces viejas que realmente hablan de nosotros, estamos de acuerdo y queremos continuarlas. Entonces, puede haber una gran capacidad para esta investigación familiar, este estudio familiar, me permita forjar un piso para yo seguir creciendo.
tanto psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Y crear mi historia, mi nueva historia. Entonces, así como por un lado este Mercurio habla de mis raíces, de lo heredado, también va a hablar de lo que yo le quiero dejar a mi familia, a la familia que yo forme, en un momento de la vida, en determinada edad. La casa 4 no es solo hablar de la familia donde nací, de la familia uno podríamos decir, sino que estamos hablando de la familia 2 que es, ya está bien, papá, mamá y mi hermano, lindo, mi familia, o la familia que sea, no importa. Pero ahora es mi mujer, mis hijos. Entonces ya empieza a caminar de otra manera esto, ¿no? Y dejamos de ser grandes observadores para ser generadores de presente. Entonces, de esta manera uno logra sanar las raíces mentales, los pensamientos, lo que nos dijeron, lo que nos impusieron, todo. Y uno empieza a utilizar todo ese material para trabajar el presente e ir hacia adelante. A ver, en resumen, no solo les pido que suscriban al canal, toquen la campanita, denle like, comenten, compartan, hagan todo lo que puedan y tengan ganas de hacer con el video. Y si les interesa, no sé, lectura de carta natal, lectura de revoluciones solares, cursos, www.nuevavidastrología.com. Mercurio nos habla de una mente que piensa desde sus raíces, desde el alma, desde la vivencia misma, desde mi experiencia familiar. Entonces, necesita unir eso que sintió, eso que vivió con el razonamiento. ¿Sí? Eso sería un poco el resumen. Entonces, la claridad se obtiene en momentos de introspección, en el silencio del hogar, juntar recuerdos, pulirlos, conectarse con su origen y de ahí plantar un presente hacia el futuro. Es una mente que cuando se reconcilia y entiende su historia, tiene un poder que es muy difícil de describir en palabras. Es un poder, parece, es como un poder sobrenatural de los X-Men, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a entender con otra dinámica. Ese Mercurio empieza a hacerse consciente de muchísimas cosas y empieza a tener el poder de replicar, de comparar, de, bueno, trabajar sobre experiencias. Así que, si conoces a alguien con esta posición y te gustó este análisis, pasale este video. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que les mando un enorme abrazo y los espero en los próximos videos.